Y aquí en Red Más Noticias hablan todos los candidatos a la presidencia de la República porque queremos escuchar sus propuestas. Doctor Óscar Iván Zuluaga, muy buenas noches. Bienvenido a Red Más Noticias. Giovanni, muy buenas noches. Muchas gracias por esta invitación. Un saludo para toda su audiencia y bueno, complacido de estar con ustedes. Doctor Óscar Iván, yo siempre arranco estas entrevistas de los precandidatos con la misma pregunta. ¿Por qué quiere ser presidente de Colombia? Giovanni, porque me preocupan mucho los problemas del país y siento que con la carrera pública y política que yo he tenido, tengo propuestas y soluciones para aportar en ese camino. Y la mejor forma de poder materializar ese apoyo, esas ayudas al momento tan difícil que vive Colombia, es ejerciendo el liderazgo público y político. Es el camino adecuado para poder ejercer y contribuir a la solución de muchos de estos problemas que a mí en lo personal tanto me preocupan. Doctor Óscar Iván, ¿no le preocupa un poco esta polarización tan fuerte que se está viviendo en el país, de un lado y del otro, teniendo en cuenta que usted seguramente abandera al uribismo? Giovanni, la polarización pacífica es necesaria en una democracia, es la razón de ser. La polarización lo que expresa es una visión sobre la forma de ver la sociedad, los problemas y cómo se concibe las respuestas a esos problemas. Siempre y cuando sea pacífica, es inevitable, porque al final en la democracia lo que hay es una disputa por el poder de manera democrática. Lo importante es que sea pacífica, civilizada, que se haga con altura, con respeto, y yo siempre he actuado en política de esa manera. Doctor Óscar Iván, en su momento el presidente Pastrana le apostó a la paz, el presidente Uribe a la seguridad democrática, el presidente Santos logra los acuerdos de paz, al presidente Duque le toca la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son sus banderas y sus propuestas para esta Colombia post-pandemia? Mire, Giovanni, hoy tenemos un problema muy delicado porque la pandemia ha tenido un efecto que ha implicado retrocesos en materia social de muchas décadas y tiene comprometido mucho la confianza y la credibilidad ciudadana en instituciones, en la democracia, en la justicia, en los poderes, en la misma empresa privada. Hay un sentimiento por cuenta de lo que ha significado esta pandemia de desesperanza, de dificultades. Por eso creo que la visión de sociedad de mediano y largo plazo tiene que estar enfocada a recuperar dos elementos centrales: la confianza y el bienestar social. Necesitamos que los ciudadanos sientan que pueden mejorar sus condiciones de vida, que pueden superar la pobreza, que pueden tener empleo de calidad, que pueden tener acceso a una buena educación, que las mujeres en particular sientan un apoyo, por ejemplo, para que a través de unas políticas públicas se pueda educar y cuidar a sus hijos, a sus niños y niñas, especialmente entre los 0 y 5 años, a que podamos generar un Estado que permita pensar más en el ciudadano, un Estado más austero, a poder encontrar consensos en la sociedad para hacer grandes reformas que tienen que ver con la lucha contra la corrupción y a favor de lo que es la democracia. Ahí me refiero a la reforma a la justicia, la reforma a la política, que tanta desconfianza le genera a la ciudadanía. Creo que ahí hay unas banderas que buscarían eso, cómo recuperamos la confianza de los ciudadanos, que es el eje para que una sociedad funcione, para que un Estado pueda desarrollar las políticas que se requieren y cómo podemos recuperar el bienestar social que por cuenta de la pandemia nos ha llevado a retroceder 15 años. En 15 meses de pandemia hemos perdido conquistas sociales de 15 años. Creo que ahí está el gran desafío para nosotros hoy. Doctor Óscar Iván, ¿por qué lanzar su candidatura o anunciarla en un foro de empresarios como la ANDI? ¿Cuál es el mensaje o la intención de haberlo hecho ahí? Porque era un encuentro de personas que estamos aspirando a la presidencia, no era un foro técnico. Se invitó a 15 personas, candidatos, precandidatos, a que pronunciáramos cuál es nuestra visión de país. Y claramente ese era un momento y un foro que daba la oportunidad política para hablar de este tema en particular y concreto. Yo lo concebí como una oportunidad para explicar mi visión sobre el país.
Yo durante los últimos años, Giovanni, he estado ausente de la vida pública, pero durante estos años me dediqué a construir, a escuchar con muchos empresarios, emprendedores, trabajadores, jóvenes, líderes sociales, universitarios, profesores, intelectuales de diversas regiones y condiciones económicas y sociales, a construir unas propuestas que ayer tuve la oportunidad de presentar. Y eso me enriquece muchísimo, por tal manera que yo he venido trabajando en una línea muy de escuchar a la ciudadanía para poder entender lo que está ocurriendo y hacer unas propuestas que interpreten esos problemas y ese sentimiento de los colombianos. Doctor Oscar Iván, las noticias últimas no son buenas y tienen que ver con la inseguridad en las calles. Tal vez ese sea el problema más delicado que se vive en Colombia, lo que está pasando en Medellín, en Cali, recientemente en Bogotá, policías asesinados en la calle. ¿Cuál sería su propuesta para retomar esa confianza en la seguridad ciudadana ahora? Mire, yo creo que hay un gran desafío en el concepto de autoridad porque enfrentamos un terrorismo urbano, Giovanni. Tradicionalmente hemos tenido que enfrentar un terrorismo rural y hoy es urbano. Esa alianza siniestra entre desmovilizados de las FARC, el ELN y el narcotráfico le quiere plantear un desafío al Estado y a la sociedad colombiana, cómo generar el caos y la anarquía. Y creo que hay que tener un concepto de autoridad claramente dirigido. Primero, a protegerle la vida a todos los ciudadanos por igual. Pero segundo, a hacer lo que hemos visto en el último mes por acciones del gobierno de manera integral, con inteligencia, anticipando los problemas, con una fiscalía que actúa cuando se tienen pruebas y va ante los jueces a llevar a quienes han cometido actos delictivos. En estos últimos 2 meses entiendo que son más de 120 personas al margen de la ley que actúan bajo la figura de la primera línea, que han sido judicializadas y llevadas a la cárcel y que querían generar un plan de desestabilización de las ciudades. Allí hay que fortalecer, por ejemplo, mucho lo que es la capacidad de operación del SMAT para evitar que se desborden protestas ciudadanas de carácter pacífico. Me parece que el SMAT, que requiere una mayor profesionalización, es crucial, es vital para la defensa de los intereses ciudadanos. Requerimos una acción entonces más basada en la ciberseguridad, en la inteligencia, en la cibernética, en la capacidad de denuncia, en la actuación rápida. Hoy en día hay mucha tecnología moderna que puede ayudar a evitar y anticipar lo que hemos visto dolorosamente en las ciudades, los atracos, cómo matan a personas por un celular, el asesinato de nuestro policía ayer por estos grupos de delincuentes que nos duele a todos en el alma. La muerte de cualquier ciudadano colombiano es un motivo de dolor y de preocupación. Y por eso creo que la autoridad tiene que tener un enfoque de esa firmeza. Una autoridad que garantice no solo que actúa contra estos terroristas urbanos, sino que protege los derechos de todos los ciudadanos en el acceso al transporte, a la movilidad, a desplazarse tranquilamente. No podemos permitir que se presenten los bloqueos que vimos en los últimos meses cuando la ola de protesta pacífica llevó a que muchos jóvenes, al margen de la ley, decidieran bloquear las ciudades, impedir su movilización. Eso no puede ser y por eso se requiere una autoridad que con el uso legítimo de las armas pueda garantizar esos valores a todos los ciudadanos. Doctor Oscar Iván, hay quienes dicen que la vida es una constante escuela donde se aprende a cada instante. Después de esa última campaña en la que usted participó en la disputa por la presidencia con el expresidente Santos, ¿qué aprendió? ¿Qué le quedó? Pues muchas cosas. La primera, importante, es que cuando uno tiene convicción por unas ideas, cuando se las puede presentar a la ciudadanía, es posible ganarse el apoyo de los colombianos. Ese fue el efecto de la primera vuelta. Yo le gané la primera vuelta al candidato presidente en aquel entonces. Y a pesar de todos los obstáculos y dificultades, logramos casi 7 millones de votos en esa segunda vuelta. Me parece que esa es la mayor experiencia, que cuando la política se hace con ideas, con convicciones, es posible ganarse el fervor, el apoyo de los ciudadanos. Y creo que esa es una clara demostración de cómo tenemos que avanzar en todo momento. Hoy mi preocupación es la educación, la salud, cómo logramos el acceso a puestos de trabajo para los jóvenes, cómo vamos a tener un apoyo a las mujeres jefes cabeza de hogar
que representan hoy el 42% de los jefes cabeza de hogar en Colombia. Y creo que siempre tiene que ser ese, el estudio de los problemas, mirar propuestas, encontrar soluciones, porque ese es el valor de la política. No acuerdos, no mecánica política, sino siempre los problemas y las soluciones de los ciudadanos. Finalmente, doctor Óscar Iván Zuluaga, dicen las encuestas que Petro es prácticamente indestronable. Le pregunto, ¿es indestronable Petro? En el 2014, entre 5, yo figuraba de quinto 2 meses antes de las elecciones y gané la primera vuelta. Todavía falta mucho, todavía el país no está en un modo de elección. Las encuestas son una foto del momento, pues que las elecciones son en mayo del 2022. Ahora, lo que hay que anticiparse es cómo organizarnos, como un grupo, como una coalición entre diversos sectores políticos y sociales para poder tener un candidato fuerte. Que no nos ocurra lo que ocurrió en Perú. En Perú, por tanta división, por tantos candidatos, pues tenemos lo que tenemos hoy. Ganó un presidente de izquierda que tiene todas las limitaciones en el conocimiento de los temas y que ha generado un gran estado de nerviosismo, de inseguridad, de zozobra en Perú, que está afectando seriamente al Perú en su economía, en su confianza, en el flujo de inversiones. Por lo tanto, la única forma de organizarse para evitar que llegue una izquierda, un populismo de izquierda, el socialismo en nuestro país, es estructurando una alianza, una coalición fuerte entre muchos sectores políticos que nos permitan llegar con un solo candidato a la primera vuelta. Pues, doctor Óscar Iván Zuluaga, candidato nuevamente a la presidencia de la República, es un gusto saludarlo y tenerlo con nosotros y escucharlo en esta primera entrevista, que esperamos sean muchas y nos acompañe en estos debates por la presidencia de la República. Gracias por estar con nosotros esta noche. Giovanni, muchas gracias. Un saludo para todos los colombianos que nos ven a esta hora de la noche. Gracias. En Red Más Noticias, hablan los precandidatos presidenciales.